Bienvenidos a esta sesión de webinar de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Estas sesiones son lideradas por el doctor Jaime Rodríguez, cardiólogo, vicepresidente de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Nuestro invitado es el doctor Leonardo Salazar, anestesiólogo cardiovascular, director del programa de ECMO y asistencia ventricular de la Fundación Cardiovascular de Colombia, con varios reconocimientos nacionales e internacionales. Doctor Salazar, bienvenido. Buenas noches a todos, muchas gracias por participar, muchas gracias a Jaime por invitarme a presentar este webinar. Mi intención es presentarles cuáles son los argumentos fisiológicos que nosotros utilizamos para indicar el uso del ECMO venoarterial en el choque cardiogénico. Y a partir de esos argumentos fisiológicos, desarrollar una discusión con ustedes, resolviendo preguntas y haciendo pues un diálogo respecto a sus dudas de qué escenarios y cómo lo indicamos. Entonces, esa va a ser la dinámica de esta presentación. Voy a compartirles mi pantalla para que puedan ver acá. Bueno, yo dirijo un programa que hace ECMO hace 11 años. Nosotros iniciamos con pacientes pediátricos y progresivamente fuimos incursionando en indicaciones de adultos, respiratorias y cardiovasculares. Posteriormente iniciamos un programa de asistencia ventricular extracorpórea en el 2010 y implantamos el primer corazón artificial de Sudamérica en el 2014. El año pasado hicimos el primer implante de un HeartMate 3 en Latinoamérica. Somos un centro pues constituido por un grupo de especialistas, que tenemos un grupo de falla cardíaca avanzada y choque cardiogénico, y pues con el apoyo de todos ellos manejamos estos pacientes. Este año recibimos el reconocimiento de la Organización para el Soporte Vital Extracorpóreo como un centro de excelencia a nivel oro, y pues es un motivo de orgullo de nosotros y quería compartirlo con ustedes. Lo primero que quiero hablar sobre choque cardiogénico es que nosotros siempre enfocamos el choque cardiogénico como desde el corazón, y el corazón es como la retaguardia estratégica del choque cardiogénico. La batalla, realmente el campo de batalla del choque cardiogénico está ocurriendo en la circulación, ¿sí? En los tejidos. Y eso es un concepto que nosotros fisiológicamente tenemos menos claro. Esta es una microfotografía de la circulación coronaria, ¿sí? La microcirculación es muy extensa, ¿sí? Si nosotros extendiéramos toda la superficie del endotelio, nosotros tendríamos una superficie como de unos 180 metros cuadrados. Esto, entre los capilares, las distancias entre los capilares son muy pequeñas, entonces tenemos esta red extensa, ¿sí? Y amplia de capilares que nosotros debemos perfundir continuamente. Esto es así porque lamentablemente el oxígeno es muy poco difusible, y entonces se debe acercar a distancias muy cercanas de donde es consumido, que es en las mitocondrias. Esta red de capilares es perfundida por un tejido, que es el tejido de transporte. Esta es una microfotografía de la sangre, ¿sí? Todos la reconocemos. La sangre es una suspensión de células, es un tejido que está constituido casi en la mitad de su volumen por células, por sólidos. Entonces es una suspensión muy espesa, es una sopa muy espesa y viscosa también. Y debe ser así de espesa porque el oxígeno se diluye muy mal en los líquidos. Si nosotros usáramos solamente una solución que no tuviera sólidos, que no tuviera células, ¿sí? Una solución de plasma, para transportar el oxígeno necesitaríamos un gasto cardíaco como de 200 litros por minuto, ¿sí? Cosa que es físicamente imposible, ya que nosotros solamente podemos almacenar 3 mililitros de oxígeno por litro de plasma cuando no tenemos células con hemoglobina. Entonces, por esta razón es necesario tener este tejido, esta suspensión viscosa, aunque fluida,
Y nosotros tenemos que mover esta sopa viscosa por estos 180 metros de superficie endotelial cada minuto, ¿sí? Aproximadamente unos 4 o 5 litros de esta sopa viscosa debe perfundir y humedecer esta gran superficie. Eso es pues un trabajo que requiere una cantidad de energía bastante grande. Y esta es la zona de la circulación donde ocurre todo el trabajo de la circulación, todo el desarrollo biológico y evolutivo del corazón y de la circulación está hecho para esta unidad capilar. Esta unidad capilar es obviamente una simplificación, un gráfico simplificado de lo que es un capilar sistémico. Un capilar sistémico tiene aproximadamente 1 milímetro de longitud y alrededor de este capilar hay un cilindro de células que se alimentan de este capilar. Este cilindro de células tiene una altura aproximada de 2 células, o sea, en promedio entre capilar y capilar solamente hay 4 células. Y a través de ese capilar pasa esta sopa viscosa con oxígeno y comienzan las células que están cerca de este capilar a consumir ese oxígeno. Entonces va disminuyendo la tensión de oxígeno en esta dimensión y también va disminuyendo en esta dimensión. De manera que cada vez vamos a encontrar menos oxígeno hasta cuando llegamos al extremo venular, donde la presión de oxígeno en promedio en condiciones normales es 40 milímetros de mercurio, ¿sí? Todo el trabajo de la circulación ocurre en estos capilares. Esta célula, que es la célula que está en una posición más desafortunada, ¿sí? Es la célula que está en el barrio más pobre de esta comunidad, ¿sí? Es la que recibe la presión de oxígeno más baja. Esta presión de oxígeno debe ser suficiente para que esta célula tenga energía para hacer su trabajo en reposo y en actividad, ¿sí? Y en general esta presión de oxígeno en promedio en condiciones normales en estas células es alrededor de 5 milímetros de mercurio. Eso es suficiente para tener energía en reposo y también para reclutar energía en la actividad. Ahora, nosotros, ¿qué hace fluir la sangre a través de los capilares? La sangre a través de los capilares la hace fluir la diferencia de presión que genera el corazón y el sistema circulatorio entre el extremo arteriolar del capilar y el extremo venular del capilar. La diferencia de presión entre estos dos puntos, es lo que permite que fluya la sangre en la microcirculación. Y ese trabajo, pues, se consigue gracias a la integración del corazón con el sistema circulatorio. Esta es una gráfica de las presiones en la circulación. Aquí tenemos presión en milímetros de mercurio y este punto sería la válvula aórtica. Entonces, estas son las presiones a la salida de la válvula aórtica, enfrente de la válvula aórtica. Esta sería la presión sistólica, esta sería la presión diastólica y esta es la presión media. Y aquí vamos alejándonos aguas abajo de la válvula aórtica, ¿sí? En la aorta y después en las grandes arterias hasta las pequeñas arterias. Vemos que las presiones en el sistema arterial sistémico en general se conservan muy similares. Hay un pequeño cambio a medida que nos alejamos de la válvula aórtica, la presión arterial sistólica aumenta en un fenómeno que se llama thickening and steepening, y la presión diastólica disminuye un poco, la presión media disminuye un poco, pero si ustedes miden la presión en la arteria radial, en la arteria femoral, en la arteria pedia o en la aorta, son de unas magnitudes muy similares. Ahora, vemos acá un punto en el cual cambia dramáticamente la presión en el sistema circulatorio. Estas son las arteriolas. Y esta es la presión antes de la entrada al capilar. Esta presión que vemos acá es en general menos de 20 milímetros de mercurio. Entonces, ese capilar donde ocurre el flujo sanguíneo de la microcirculación está siendo alimentado por una presión que le llega de aproximadamente 15 milímetros de mercurio, ¿sí? Y este es el extremo venular, ¿sí? Y este extremo venular es aproximadamente 10 milímetros de mercurio. El gradiente de presión que mueve la sangre en la microcirculación es de solamente 5 milímetros de mercurio.
Y aquí pues ya nos vamos hacia las venas, ¿sí? Hacia las cavas y a la aurícula derecha. Entonces, nosotros reconocemos la presión en el sistema arterial porque la podemos medir, pero nosotros desconocemos la presión en los capilares, ¿sí? Nosotros no conocemos bien la presión en los capilares. No reconocemos bien, no conocemos en absoluto la presión en la microcirculación. Entonces, de esta primera parte lo que quiero que quede claro es que el corazón y la circulación interactúan para mantener una diferencia de presión adecuada a través de la microcirculación. El trabajo del sistema cardiocirculatorio es mantener una diferencia de presión adecuada entre la arteriola y la vénula para que la sangre fluya de manera suficiente en el capilar para poder mantener un aporte de oxígeno a los tejidos. Cuando este gradiente de presión entre las arteriolas y las vénulas es muy bajo, ocurre este fenómeno que llamamos hipoperfusión. Y es que la sangre comienza a disminuir su velocidad y puede inclusive estancarse y detenerse en la microcirculación. Esto es como se ve en la piel, pero si ustedes entran a cirugía de un paciente que esté muy hipoperfundido, ustedes pueden ver una imagen similar en los intestinos, en el riñón, en el hígado, ¿sí? Esta es una imagen visual de lo que significa la hipoperfusión. La presión arterial normal no nos dice a nosotros necesariamente que el paciente esté hipoperfundido. Todos hemos visto pacientes que hemos tenido que ponerle norepinefrina a dosis altas, vasopresina a dosis altas o azul de metileno, y en la línea arterial tenemos presiones normales o altas, y vemos sus extremidades y su piel con hipoperfusión. Eso ocurre porque cuando nosotros vasoconstreñimos y aumentamos la resistencia acá, aumentamos la presión aguas arriba de las arteriolas, aumentamos la presión arterial porque aumentamos este gradiente, pero disminuimos esta presión. Entonces, si el corazón está produciendo poco trabajo y poca energía cinética, y nosotros ponemos gran cantidad de vasoconstrictores, lo que vamos a obtener es un paciente normotenso, pero hipoperfundido, ¿sí? Y lo que produce la lesión es la hipoperfusión. Este es un gráfico, digamos, de este capilar en una situación de hipoperfusión, ¿sí? Si nosotros tenemos una disminución de la presión acá, o sea, digamos que la presión a nivel, esta diferencia de presión no sea 5 milímetros de mercurio, sino que sea de 4, de 3, de 2 milímetros de mercurio, y que el flujo sanguíneo, que normalmente es 200 microlitros por minuto a través de un capilar, disminuya a la mitad, a 100 microlitros por minuto o a 50 microlitros por minuto, la cantidad de oxígeno que está llegando al territorio celular que vive de ese capilar, pues es mucho menor. Y entonces va a haber una porción de células que van a tener menos de 1 milímetro de mercurio de presión. Esa zona que está con baja presión de oxígeno va a tener una disminución de la disponibilidad de energía, ¿sí? Y esta zona es la zona que va a sufrir y que va a alterar su función y que está en riesgo de tener isquemia y necrosis. Cuando tenemos disfunción orgánica causada por hipoperfusión, lo que tenemos son grandes territorios de este estilo en todos los órganos, ¿sí? Entonces, la baja presión a través de la microcirculación, ¿sí? Produce una disminución del aporte de oxígeno. ¿Cómo hacen las células para de alguna manera adaptarse a esta situación de hipoperfusión? Entonces, el mecanismo celular, el mecanismo biológico es disminuir el consumo de oxígeno. Cuando se disminuye el aporte de oxígeno, la manera como la célula se acopla a esa disminución es disminuyendo su consumo. Y eso nosotros lo conocemos como aturdimiento, ¿sí? ¿Cómo hace la célula para disminuir su metabolismo? Pues dejar de hacer el trabajo que normalmente hace, ¿sí? Entonces deja de hacer su actividad. Si es un miocito, pues eso deja de contraerse. Si es una neurona, deja de conducir potenciales de acción, ¿sí? O de producir potenciales de acción, y así con cualquiera de las células. Este fenómeno de aturdimiento nosotros lo reconocemos muy bien en el corazón, ¿sí? Cuando los cardiólogos hacen pruebas para inducir isquemia, realmente no están induciendo isquemia, están induciendo aturdimiento. Con eso se hace el diagnóstico, digamos, la prueba clínica, las pruebas clínicas para diagnosticar la enfermedad coronaria se basan en inducir este fenómeno. Esto no solamente ocurre en el corazón, esto ocurre
en todos los territorios de la microcirculación. Así como podemos tener un corazón que disminuye su función por isquemia, así lo mismo ocurre con el riñón, con el hígado, con el cerebro, con el intestino. Entonces, cuando nuestra circulación, el gradiente de presión a través de la microcirculación es insuficiente, el primer mecanismo ocurre, que es el de hibernación o aturdimiento, y esto va a producir una disfunción del órgano. Y esto es lo que nosotros normalmente vemos en los pacientes que están en una situación que llamamos Intermax 2, ¿sí? Que son pacientes que están normotensos, la presión arterial sistémica está bien, está normal. Sin embargo, órganos están hipoperfundidos y están disfuncionando. Entonces, nosotros no necesitamos tener al paciente hipotenso para que esté hipoperfundido y haciendo disfunción orgánica. Nosotros podemos tener este mecanismo con normotensión. Y cuando este mecanismo ocurre, lo que encontramos es una situación que denominamos, de acuerdo a una clasificación del choque cardiogénico, un Intermax 2. Y es más o menos lo que ocurre con este pececito que está en su pecera pequeña, ¿sí? Se detiene, se para. ¿Para qué? Para sobrevivir. Si nosotros cogemos este pez y lo volvemos a poner en una pecera grande, el pez va a volver a moverse. Entonces, esta situación de aturdimiento es reversible por definición. Entonces, si tenemos un paciente que tiene una creatinina de 2,5, ¿sí? Y está en una falla cardíaca, no está hipotenso, pero está haciendo disfunción renal, y nosotros le tratamos esa falla cardíaca exitosamente, lo que vamos a ver es un retorno de la función renal, ¿sí? Entonces, este mecanismo tiene un límite temporal, ¿sí? Entonces, si nosotros permitimos que esto se perdure en el tiempo, pues va a ser después mucho más difícil retornar la función. Así como, por ejemplo, la recuperación de la función mecánica en el corazón muy aturdido puede demorar semanas o meses. Y lo mismo ocurre con el riñón. Uno puede tener lesiones renales que perduran semanas o meses después de recuperar un estado bajo gasto, y después de semanas o meses el paciente volverá a recuperar su función orgánica. Ahora, si este gradiente de presión es demasiado bajo, ¿sí?, se produce un estado que nosotros denominamos isquemia. Y es que el flujo a través de la circulación capilar es tan bajo o se detiene. Y entonces toda esta masa celular que está sin recibir oxígeno, pues ya el mecanismo adaptativo de la hibernación es sobrepasado por el déficit de oxígeno y ocurre necrosis celular. O sea, se dañan esa masa celular. Y esto es lo que nosotros reconocemos, por ejemplo, cuando hay un infarto del miocardio, ¿sí?, que se elevan las enzimas, o cuando en un estado de choque se elevan las enzimas hepáticas, ¿sí? Esas son evidencias bioquímicas de que estamos teniendo una necrosis, ¿sí? Y esto produce una insuficiencia orgánica ya de esas células permanente, ¿sí? Produce un fallo orgánico crítico. Generalmente, estos gradientes de presión tan bajos ocurren en el contexto de hipotensión arterial sistémica, ¿sí? Entonces, normalmente un paciente normotenso puede hacer algún grado de hipoperfusión estando normotenso, y eso producirle disfunción orgánica, pero pues a menos de que sea muy prolongada no produce fracaso orgánico. Sin embargo, cuando esto está también en el contexto de una hipotensión, tenemos una situación de isquemia orgánica crítica, y eso corresponde a la clasificación de Intermax al estado 1 de disfunción de choque cardiogénico en Intermax. ¿Qué quiere decir? Que un paciente está hipotenso, está hipoperfundido, tiene congestión venosa y tiene fallo orgánico crítico, a pesar de tener un soporte inotrópico alto. Eso es un Intermax 1, ¿sí? El Intermax 2 se refiere a un paciente que está normotenso, pero tiene hipoperfusión orgánica, evidenciada por disfunción progresiva de la función orgánica. Y esto ocurre a pesar de tener inotropía. Cuando tenemos esta situación de Intermax 1, es como tener un pez fuera del agua, ¿sí? Es una situación crítica que es tolerada muy poco tiempo y que deja lesiones irreversibles muy rápidamente. Entonces, cuando tenemos un estado de hipoperfusión, nosotros tenemos que establecer la severidad de esa hipoperfusión. Y si esa severidad es tan intensa como para producir isquemia, nosotros tenemos que revertir esa hipoperfusión inmediatamente, porque si dejamos que pase el tiempo, va a ocurrir una lesión irreversible. Si nosotros tenemos un estado de hipoperfusión que produce un Intermax 2,
podemos tener algo más de tiempo, pero no podemos dejar que esto perdure mucho en el tiempo. Ahora, hay una cosa que yo quiero mostrarles en el análisis, y es que hay algunas circulaciones que son especialmente sensibles a la disminución de la perfusión, de la presión de perfusión capilar inducida por el aumento de la presión venosa central. ¿Sí? Nosotros, digamos que estamos acostumbrados a evaluar el choque cardiogénico con la presión arterial, y estamos acostumbrados a evaluar el choque cardiogénico con el gasto cardíaco. ¿Sí? Sin embargo, hay que aprender a ver más allá de eso. Lamentablemente la industria ha desprestigiado la presión venosa central en un ánimo a veces de vendernos dispositivos, pero la presión venosa central es realmente la presión de retorno de la circulación venosa sistémica. Y cuando hay una circulación portal, esto es especialmente frágil. Una circulación portal es una circulación en la cual hay dos territorios de microcirculación conectados en serie, ¿sí? O sea, por ejemplo, la circulación hepatoesplácnica, nosotros tenemos la circulación arterial del tronco celíaco y de las mesentéricas, y eso se convierte pues finalmente en capilares de los intestinos y del vaso, y ahí se disipa parte de esa presión, y después la circulación venosa portal perfunde el 70 o 75% de la perfusión hepática. Entonces tenemos dos circulaciones capilares conectadas en serie, a través de dos sistemas venosos. Entonces, un aumento de la presión venosa central de 8 milímetros de mercurio a 15 milímetros de mercurio puede disminuir un 40 o un 50% de la perfusión esplácnica. Puede disminuir asimismo, en esa misma magnitud, la perfusión intestinal. Y esto pues tiene enormes consecuencias. En el intestino hay muchísimo tejido linfático, muchísimas bacterias, hay muchísimo tejido neurológico, ¿sí? Es muy probable que el motor de la disfunción multiorgánica y la sepsis asociada a sus mecanismos esté explicada por esta circulación. Otra circulación portal de la cual no somos muy conscientes es la circulación renal. La circulación renal tiene varios sistemas capilares conectados en serie. Nosotros tenemos la arteriola aferente, y esta arteriola aferente primero perfunde el glomérulo y produce pues la presión de filtración glomerular, ¿sí? Y se produce la filtración glomerular, y después sale una arteriola eferente. De esa arteriola eferente sale la circulación peritubular, inicialmente la de los túbulos proximales, que se encuentran corticales, pero finalmente de los tubos medulares, que son los distales, ¿sí? Que son los que reciben al final menos presión. Entonces, si nosotros aumentamos la presión venosa central, el riñón también produce muy fácilmente hipoperfusión. Primero de este lecho, que es el más frágil, después de este, que es un poco menos frágil, y finalmente del glomérulo, que es el menos frágil de todos. Por esta razón, en la falla, cuando tenemos presiones venosas altas y congestión venosa sistémica, ocurre con tanta frecuencia disfunción orgánica renal y hepática. De todos los parámetros hemodinámicos que nosotros podemos evaluar en un paciente que está con choque cardiogénico o falla cardíaca avanzada, ni la fracción de eyección ni la presión arterial se correlacionan igual de bien que la presión venosa central con la mortalidad de la disfunción multiorgánica. La presión venosa central es el parámetro que más se correlaciona con disfunción orgánica y muerte en este escenario. Otro territorio que tiene circulación portal es la circulación hipotálamo-hipofisiaria, ¿sí? El lecho venoso del hipotálamo es el que va a perfundir la hipófisis endocrina, y ahí pues se controlan las hormonas corticosteroideas, se controla el tiroides, ¿sí? Entonces, mucho de la difusión también neuroendocrina que ocurre en estos estados de hipoperfusión, que no necesariamente se acompañan de hipotensión y que están producidos sobre todo por presiones venosas altas, son producidos por este mecanismo. Otro territorio que también tiene una circulación frágil para los aumentos de PVC es la circulación corticoadrenal, que también tiene una circulación portal entre la corteza y la médula adrenal. Entonces, una cosa que quiero decirles es que la presión venosa alta disminuye también el gradiente de perfusión de la microcirculación. Es más, las presiones de la microcirculación se parecen más a la presión venosa central que a la presión arterial. Y nosotros
Todos nos angustiamos porque la presión arterial disminuye un 30%, pero casi nadie se preocupa porque la presión venosa central aumente un 50%. Entonces, esta disminución del gradiente de perfusión de la microcirculación es peor en las circulaciones portales. Entonces, una hipoperfusión con PVC alta es completamente diferente a una hipoperfusión con PVC normal o baja. Usted puede tener 4 litros de gasto cardíaco, pero si usted tiene 4 litros de gasto cardíaco y tiene una PVC alta, su riñón, su hígado, su hipotálamo hipófisis y su médula adrenal están recibiendo muchísima menos perfusión que los demás órganos. En cambio, si usted tiene ese mismo gasto cardíaco con una PVC buena, estos órganos van a estar mejor perfundidos. Ahora, todo esto se refiere a la circulación sistémica, que es la que explica la disfunción multiorgánica, pues renal, hepática, intestinal, ¿sí? Neuroendocrina. Sin embargo, pues, y es la que está perfundida desde el ventrículo izquierdo y recibida por el ventrículo derecho. La otra circulación, el otro lecho capilar importante, es la circulación pulmonar, que es completamente diferente a la circulación sistémica. Ustedes ven los capilares pulmonares no están rodeados por cilindros de 2 o más células. Los capilares pulmonares son completamente, casi que desnudos al alvéolo. Son muy delgada la capa que separa el capilar del alvéolo, justamente porque la transferencia de oxígeno, que requiere muy poca distancia para que sea eficiente, ocurre ahí. Cualquier aumento de la presión venosa capilar pulmonar va a afectar muchísimo, la congestión pulmonar va a afectar muchísimo la perfusión de la microcirculación y aumenta la resistencia vascular pulmonar. La congestión produce aumento de la resistencia vascular pulmonar. Y es también manejada de una manera diferente, y pues saldría del ámbito de esta conferencia a hablar sobre estos mecanismos que explican al final la hipertensión pulmonar tipo 2. Entonces la microcirculación pulmonar es muy diferente a la microcirculación sistémica. Y las presiones altas en el sistema venoso pulmonar, en la insuficiencia cardíaca izquierda, producen un mecanismo fisiopatológico diferente. Por eso que los pacientes tienen falla izquierda pura, que tienen presiones de cuña altas, presiones de fin de diástole izquierda altas con PVCs normales, esos pacientes hacen caquexia, su masa muscular se disminuye, ¿sí? Pero no hacen tanta disfunción multiorgánica. En cambio, los pacientes que tienen disfunción biventricular con PVCs altas tienen una clínica y una incidencia de disfunción orgánica muy diferente. Pues eso es para explicar la situación desde la microcirculación. Soporte circulatorio mecánico, el ECMO, los tratamientos que usamos para la falla cardíaca avanzada y el choque cardiogénico están hechos para tratar la hipoperfusión. Y un primer mensaje que quiero dejarles aquí es que hipoperfusión no es igual a hipotensión. Uno puede tener hipoperfusión con un paciente normotenso, puede tener hipoperfusión con un paciente hipertenso. ¿Sí? Uno puede tener un muy bajo gasto con una presión arterial normal y tener un paciente muy hipoperfundido. Y lo que debemos tratar de manera prioritaria es la hipoperfusión, que es lo que causa la mortalidad en el paciente. Esta es una curva de función ventricular. Ustedes están muy habituados a la curva de función ventricular. ¿Cómo hace el corazón entonces para generar estos gradientes de presión? ¿Qué es lo que hace el corazón para poder subir la presión en el sistema arterial y bajar en el sistema venoso? El corazón es un órgano que se endurece en sístole y se pone blando en diástole. Cambia de manera cíclica sus propiedades mecánicas. ¿Sí? Por momentos es muy duro, y aquí cuando vemos esta línea acá, esta línea está midiendo la rigidez del corazón, y esta es la máxima rigidez, la rigidez máxima en sístole. ¿Sí? Pero el corazón, esta línea cae, hasta que alcanza un valor mínimo. Esta es la rigidez mínima en diástole. ¿Sí? Y eso pues es lo que produce el flujo, el volumen sistólico, la presión arterial, que las vemos aquí abajo representadas. Es un paciente que está normal, que tiene un volumen de fin de diástole de 140 mililitros, 60% de fracción de eyección, 90 mililitros de volumen sistólico, 5 litros de gasto cardíaco con 60 de frecuencia cardíaca y que no tiene falla cardíaca. Ahora, los problemas fisiológicos del corazón de este mecanismo están explicados por dos situaciones. Uno es aquí que el corazón cuando se endurece no se endurece tanto. Eso produce disfunción sistólica, disminuye la fracción de eyección, aumenta el volumen de fin de sístole y disminuye el volumen sistólico. Y eso, como vemos aquí abajo, disminuye la presión arterial. Esta es una disfunción sistólica típica. Las disfunciones sistólicas típicas disminuyen la fracción de eyección y disminuyen el volumen sistólico y se compensan
con taquicardia. Siempre que se nos disminuye el volumen sistólico, estamos usando la frecuencia cardíaca como mecanismo compensador. Ahora, el otro extremo es cuando el corazón, cuando se ablanda, no se ablanda tanto, lo que llamamos disfunción diastólica. En este caso vemos cómo la disfunción diastólica va disminuyendo el volumen sistólico, disminuyendo el volumen de fin de diástole, ¿sí? Y aquí también tenemos hipotensión y también nuestro volumen sistólico disminuyó de 90 mililitros, aquí como unos 35, 40 mililitros, y el gasto cardíaco disminuyó a la mitad. Y si quisiéramos tener la misma presión arterial, tendríamos que duplicar la frecuencia cardíaca. Una cosa interesante con las disfunciones diastólicas es que no comprometen la fracción de eyección, ¿sí? Cuando uno tiene una disfunción diastólica, uno va a ver un ventrículo izquierdo pequeño, pero no va a haber la misma fracción, una fracción de eyección normal. Entonces, un concepto importante es que el corazón funciona al cambiar su rigidez de muy suave a muy duro. La capacidad que tiene un corazón para producir trabajo depende de la diferencia entre estas dos líneas, ¿sí? De qué tan duro se pone en sístole y qué tan blando se pone en diástole. Cuando un corazón está en falla cardíaca, estas dos líneas se están aproximando, ¿sí? Ahora, hay una cosa paradójica, que es que hay medicamentos, sobre todo para poner el corazón más duro, que son los inotrópicos, ¿sí? Y uno pensaría, si el mecanismo es que está disminuyendo la contractilidad, aumentarla, debería ser bueno, y aumentar la contractilidad efectivamente aumenta el gasto cardíaco, pero todos sabemos que ese mecanismo no prolonga la vida, no disminuye la mortalidad, no disminuye el riesgo de disfunción orgánica. Ahora, eso es lo que hace el corazón, pero el corazón conversa con la circulación, ¿sí? Entonces, aquí estamos disminuyendo el retorno venoso, esto es la diástole, y en diástole el corazón habla con el sistema venoso, ¿sí? La presión del corazón y la presión del sistema venoso es igual en diástole. Entonces, ¿qué tanto le entrega el sistema venoso al corazón? Afecta la función del corazón. Y aquí vemos, por ejemplo, un paciente que se le hace una profunda vasodilatación venosa o que se le hace una hipovolemia y vemos cómo disminuye su volumen de fin de diástole y disminuye su volumen diastólico, su volumen sistólico y disminuye su presión arterial por disminución del volumen sistólico. Sin embargo, también todo lo que afecte el volumen diastólico no afecta la fracción de eyección. Si nosotros tenemos un paciente hipovolémico, si tenemos un paciente que el ventrículo izquierdo está desocupado porque la falla derecha no llena el ventrículo izquierdo, ¿sí? Lo que vamos a encontrar es un corazón más pequeño, un ventrículo más pequeño, pero con la misma fracción de eyección, sin embargo con un volumen sistólico bajo, con un gasto cardíaco bajo, que requiere para compensarse taquicardia. Ahora, el corazón no solamente conversa con el sistema venoso, el corazón conversa con el sistema arterial. Y aquí estamos aumentando la resistencia arterial. Lo que vemos es que cuando aumentamos la resistencia arterial, aumenta la presión arterial, pero disminuye el volumen sistólico porque aumenta el volumen de fin de sístole, ¿sí? Entonces, el sistema arterial y el corazón conversan en sístole, ¿sí? Y si el sistema arterial no le recibe al corazón fácilmente la sangre porque sea rígido, ¿sí? O porque la sangre le cueste trabajo escapar del sistema arterial al sistema capilar por una resistencia vascular aumentada, lo que vamos a tener una disminución de la fracción de eyección y una disminución del volumen sistólico. Entonces, las alteraciones de la función diastólica o del retorno venoso no afectan la fracción de eyección. Las alteraciones de la contractilidad y de la poscarga o del sistema arterial sí afectan la fracción de eyección. Ahora, nuestros tratamientos efectivos, el corazón, para concluir esta parte, el corazón conversa con el sistema arterial cuando está en sístole, con el sistema venoso cuando está en diástole. Y la eficiencia cardíaca depende de esta conversación. Entonces, ¿qué tanto trabajo puede hacer el corazón? Va a depender de qué tan duro se pone en sístole y qué tan blando en diástole. Ahora, ¿qué tan eficiente hacemos esa capacidad? Va a depender de qué tan buena es su relación con el sistema venoso en diástole y qué tan amigable es su relación con el sistema arterial en sístole. Los tratamientos que cambian la mortalidad y que mejoran la calidad de vida y que disminuyen la disfunción orgánica en los pacientes con alteraciones de la fisiología cardíaca son los que modifican estos mecanismos, ¿sí? Que son la vasodilatación arterial, la disminución de la frecuencia cardíaca para mejorar esa conversación en diástole. Ahora, el problema que tenemos es que cuando tenemos un paciente en choque cardiogénico, pues nosotros no tenemos espacio donde utilizar estas herramientas, ¿sí? Porque ya la presión es tan baja que nosotros no podemos usar lo que realmente funciona. Entonces, un concepto también muy importante es que el trabajo del corazón se produce
eyectando sangre. Entonces, ¿qué volumen eyecta y qué gasto cardíaco eyecta? Es un componente del trabajo. Pero el otro componente del trabajo es qué tanta diferencia de presión genera. O sea, qué tanto sube la presión en el sistema arterial, qué tanta presión arterial hace y qué tanto baja la presión en el sistema venoso. ¿Sí? Entre las dos, la mezcla de esas dos definen el poder del corazón, qué tanta potencia tenemos, qué tan poderoso es un ventrículo. Va a depender de esas dos cosas. Nosotros podemos tener un paciente con 1,6 de índice cardíaco y eso significaría que su habilidad para producir energía cinética está mala. Nosotros podemos tener esa presión, ese bajo gasto con un paciente hipertenso, por ejemplo. Y eso quiere decir que el poder del corazón no está tan malo. Podemos tener ese mismo índice cardíaco con un paciente normotenso, quiere decir que ese corazón tiene menos potencia. Y si tenemos ese bajo gasto con hipotensión, quiere decir que ese corazón es aún menos potente. Entonces nosotros casi siempre analizamos uno de los dos, pero no analizamos ambos integrados. Y es importante analizar los ambos integrados porque el considerar la potencia cardíaca sí es muy bueno o es mucho mejor, es uno de los mejores parámetros para predecir la mortalidad en el choque cardiogénico. Entonces, normalmente la potencia del ventrículo izquierdo es alrededor o por encima de 1 vatio. Esa es la unidad de medida de la potencia y la manera como se calcula la potencia es multiplicando la presión arterial media por el gasto cardíaco. Y eso se divide por 451 para convertir esas unidades locas que nosotros usamos en vatios. ¿Sí? Cuando la potencia cardíaca está por debajo de 0,6, la mortalidad sube más del 30 o 40%. Cuando la potencia cardíaca está por debajo de 0,3, la mortalidad está en el 70 o el 80%. Entonces, es importante cuando tratamos un paciente con choque cardiogénico que miremos no solamente que el gasto cardíaco esté malo, sino que si tiene una presión arterial buena, tenemos más posibilidades de trabajar sobre la eficiencia de ese corazón y hacerlo viable. Que si tenemos un paciente que tiene bajo gasto cardíaco y además está hipotenso, la potencia del corazón es muy mala y a ese corazón ya no le podemos sacar más eficiencia. Este es una curva de función ventricular típica de un paciente en choque cardiogénico agudo. Ustedes ven que tenemos un volumen sistólico bajo, ¿sí? Aquí debemos estar haciendo como unos 25 mililitros de volumen sistólico. Normalmente el volumen sistólico es 60-90 mililitros. Entonces este paciente para hacer un gasto cardíaco decente tiene que hacer mucha más frecuencia cardíaca. Tenemos un bajo volumen sistólico, ¿sí? Y además vemos que este corazón está trabajando con presiones de llenado mucho más altas, ¿sí? Presiones de fin de diástole de 25 milímetros de mercurio. Y si vemos aquí las presiones, lo que encontramos es un paciente hipotenso, taquicárdico, con presiones de llenado altas. Este es un paciente que está en un choque cardiogénico. Podemos intuir que el choque cardiogénico es agudo, porque vemos que el volumen de fin de diástole no está tan alto, no ha tenido el mecanismo compensatorio de la dilatación. Entonces, cuando nosotros tenemos una falla cardíaca crónica, el mecanismo compensatorio a la baja contractilidad se llama remodelación, y lo que hace es aumentar el volumen de fin de diástole. Entonces, por ejemplo, este paciente tendrá más o menos un 20% de fracción de eyección. Si este paciente tuviera 280 mililitros de volumen de fin de diástole, con 20 fracción de eyección hace 60 mililitros de volumen sistólico. Todos hemos visto entrar a los consultorios y a los hospitales pacientes con 10% de fracción de eyección y sin bajo gasto. La fracción de eyección es un poco traicionera, ¿sí? Una fracción de eyección de 35 en un paciente con un volumen de corazón normal puede estar terriblemente choqueado. Y un paciente con 15% de fracción de eyección con un corazón dilatado puede estar en muy buen estado. Entonces, los parámetros habituales que nosotros medimos, que son la presión arterial y la fracción de eyección, realmente pueden engañarnos, ¿sí? Nosotros podemos tener un sistema muy ineficiente. No es lo mismo tener, por ejemplo, 1,8 de índice cardíaco con 140 de frecuencia que tenerlo con 100 de frecuencia. Porque el que tiene 140 de frecuencia quiere decir que su volumen sistólico es extremadamente pequeño, que su fisiología está muy limitada y que tiene mucha menos contractilidad que el que tiene ese mismo gasto cardíaco con 100 de frecuencia cardíaca. Entonces, pueden tener un bajo gasto cardíaco normal con un bajo volumen latido y taquicardia. O pueden tener un volumen latido normal con una alta presión de fin de diástole. La frecuencia cardíaca y las presiones de llenado nos dicen muchísimo de la eficiencia del corazón. Nuestro objetivo fisiológico debe ser no tanto normalizar la presión arterial,
y no necesariamente, o no obliga, no es un criterio de igual importancia manejar, normalizar la presión y el gasto, como si nosotros somos capaces de tener algo suficiente con una frecuencia cardíaca baja y una presión de llenado normal. Eso quiere decir que estamos de verdad consiguiendo un objetivo importante. Entonces, cuando nosotros tenemos en la Fundación Cardiovascular un paciente que tiene hipoperfusión, y esa hipoperfusión es refractaria, ¿sí?, y está produciendo disfunción orgánica, entonces nosotros activamos una alerta de ECMO, ¿sí? Entonces nosotros tenemos mecanismos para mejorar esta situación de hipoperfusión con los inotrópicos, que son limitados y que no han demostrado, digamos, que nos ayuden mucho, sin embargo lo usamos en todo el mundo. Podemos usar un balón de contrapulsación, que también la evidencia pues no es que le ayude, sin embargo todos hemos visto pacientes que se van con balón de contrapulsación. Ahora, eso, ¿qué debe buscar? Normalizar la perfusión orgánica, ¿sí? No es normalizar la presión arterial, es normalizar la perfusión orgánica. Si no logramos normalizar la perfusión orgánica, necesitaremos una herramienta más potente. Y en ese caso lo que nosotros hacemos es, este catéter rojo ya no lo ponemos, antes lo poníamos, esta foto es antigua, esta es la ingle de un paciente, y lo que ponemos es un catéter en la arteria femoral y otro catéter en la vena femoral. Y si vemos que esa hipoperfusión es refractaria y pone en riesgo la vida del paciente, entonces por ahí hacemos una canulación percutánea. Poner un sistema de ECMO es, en personas que reciben entrenamiento, no es una cuestión difícil. En mi unidad, nosotros somos 6 intensivistas, anestesiólogos, que estamos en capacidad de canular a un paciente en ECMO no arterial. Y nuestros hemodinamistas, los 3, canulan pacientes para ECMO. Y ellos se demoran 10 minutos poniendo un ECMO. Entonces esta es una herramienta que está en nuestro hospital disponible muy rápidamente. Es muy fácil poner un paciente en ECMO. Vamos a poner este paciente en ECMO en choque cardiogénico. Vemos cómo la presión arterial sube. Aquí subimos la presión arterial. En un ECMO, dependiendo de la canulación, yo puedo poner al paciente a tener 4 litros de gasto cardíaco, 5 litros de gasto cardíaco. Y puedo bajar la presión venosa central de 25 a 15, a 18, a 14, muy fácilmente, ¿sí? Sin embargo, fíjense que cuando puse el ECMO, las presiones de llenado al ventrículo izquierdo fueron aumentando. Y la fracción de eyección del ventrículo izquierdo comenzó a disminuir. ¿Por qué ocurre eso? Porque cuando ponemos un ECMO, estamos llenando la circulación arterial con sangre que estamos circulando por el ECMO. Estamos subiendo la presión arterial y estamos poniéndole al corazón enfermo más difícil sacar sangre de adentro de él. Porque el ventrículo izquierdo, perdón, el ventrículo izquierdo solo se puede desocupar por la válvula aórtica. Entonces necesita abrirla. El ECMO no arterial no desacopla el ventrículo izquierdo de la circulación arterial sistémica. Entonces, el ECMO no arterial es muy competente para normalizar la circulación sistémica. Ustedes tienen un paciente que está hipoperfundido y ustedes le ponen este aparato a tiempo antes de que se dañen las células y la circulación y ustedes normalizan la función orgánica muy fácilmente. Sin embargo, el ECMO no arterial empeora la circulación pulmonar porque aumenta la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, produce edema pulmonar, ¿sí? Y aumenta el trabajo del ventrículo izquierdo, entonces pone al ventrículo izquierdo en una condición energética más difícil. El ECMO no arterial es muy bueno para quitar el shock, pero no es bueno para mejorar la situación del corazón. Esto hace que si uno pone un ECMO no arterial, uno tiene que conocer esta fisiología y tiene que saber manipularla para poner el corazón en una condición adecuada, ¿sí? Como buscar ese punto ideal fisiológico, que pues en esta charla no vamos a profundizar en eso. Ahora, sin embargo, si la alteración, este es un paciente con un choque cardiogénico y que tiene causado por una enfermedad coronaria crítica. Voy a devolverme. Este es un paciente que tiene, es una simulación de un paciente que tiene una enfermedad crítica del tronco de la coronaria izquierda. Y lo que vemos es una mala contractilidad. Y le ponemos el ECMO y subimos la presión, y al subir la presión mejoramos la presión de perfusión coronaria y la contractilidad mejora. Y al mejorar la contractilidad, va a mejorar la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, va a disminuir el volumen de fin de diástole, va a disminuir el trabajo cardíaco. Entonces, el ECMO no arterial es más amigable
si la disminución de la contractilidad es reversible. Entonces, si ustedes tienen un paciente que tiene que el mecanismo de lesión de la contractilidad es isquemia por una enfermedad coronaria, ¿sí? O es aturdimiento causado por un bypass cardiopulmonar complejo y una isquemia, pero uno sabe que esa contractilidad se va a recuperar. O es inflamación en una miocarditis viral, en un rechazo de un trasplante cardíaco. Si el problema no está en el ventrículo izquierdo, sino que está en el ventrículo derecho, si ustedes tienen un choque cardiogénico por daño al ventrículo derecho, entonces el ECMO arterial es mucho más amigable. Uno no necesita buscar este punto ideal fisiológico, sino que uno simplemente pone el ECMO arterial y es mucho más fácil. Entonces, mientras la contractilidad se pueda recuperar, el ECMO es más fácil de poner. Ahora, este punto ideal es más fácil de conseguir si el paciente no está hipotenso. Entonces, si yo tengo un paciente que está hipoperfundido, pero no está hipotenso, o sea que la potencia cardíaca no está tan mala, el corazón se va a poder defender más fácilmente del aumento de la poscarga que significa el ECMO. Y va a ser más fácil conseguir ese punto en el cual tenemos un paciente bien perfundido y con un corazón que no está dilatado, que no esté hipertenso, que no tenga edema pulmonar. No es fácil saber eso, ¿sí? Si ustedes tienen un paciente que está hipotenso, que está hipoperfundido y no está hipotenso y es refractario a todas las medidas, y ustedes tienen disponibilidad de ECMO y lo ponen antes de que el paciente tenga hipotensión arterial, ustedes van a poder más fácilmente conseguir esto. Ahora, si ustedes tienen un paciente que está hipoperfundido y está hipotenso, y el mecanismo de lesión de la contractilidad no es reversible, o sea, por ejemplo, una falla cardíaca crónica agudamente descompensada, o un paciente que hizo un infarto y no tiene territorio viable, ya se infartó, no tiene cómo reclutar más contractilidad, ese paciente el ECMO arterial es extremadamente difícil de manejar. Nosotros a esos pacientes los llevamos a hemodinamia, les medimos las presiones de fin de diástole y a veces encontramos presiones de fin de diástole muy altas. Entonces uno tiene que ser proactivo y mirar cómo maneja eso para que esas presiones de fin de diástole sean normales. Muchas veces no es fácil y toca hacer una trombectomía, cambiar a un sistema de asistencia ventricular. Entonces esto era lo que yo quería compartir con ustedes, como la fisiología de nuestra indicación de ECMO arterial, la utilidad de esta herramienta para revertir la hipoperfusión orgánica, que es muy eficiente para hacer eso, pero también las dificultades que ocurren con la fisiología cardíaca con ECMO arterial. Y decirles que si ustedes tienen un paciente que el choque cardíaco sea por falla derecha, sea por isquemia y tenga reversibilidad, sea por aturdimiento postoperatorio y no una lesión definitiva, o sea por inflamación, un ECMO arterial ustedes lo pueden poner y manejar fácilmente y entonces van a tener una buena sobrevida. Así no sepan mucha fisiología del ECMO. Pero si ustedes tienen un paciente que tiene un choque cardiogénico y está hipotenso y choqueado, y ustedes le ponen ECMO arterial y la contractilidad no tiene cómo mejorarse, ese paciente es muy difícil de manejar el ECMO arterial. Y tienen que aprender muchísimo de cómo hacerlo y pasarlo rápidamente a un sistema diferente. Bueno, ese era el contenido de la conferencia. Les agradezco mucho las personas que están conectadas y estoy pendiente entonces de sus preguntas. Si tienen preguntas ya más específicas de cómo manejamos el programa, pues con mucho gusto. Doctor Salazar, el doctor Rodríguez nos pregunta, ¿en qué situaciones se debe contemplar el cambio de ECMO? ¿Debe a venoso o a la inversa? Bueno, entonces, el ECMO es un pulmón y un corazón artificial. El ECMO puede usarse como un pulmón artificial y eso se llama el ECMO venovenoso. Y lo que hacemos es poner el ECMO en una posición como está la placenta en la circulación fetal. O sea, ponemos el ECMO en el sistema venoso sistémico, drenamos sangre venosa, la oxigenamos y la volvemos a poner en la aurícula derecha, como hace la circulación placentaria. Sí, eso no da ningún apoyo hemodinámico y solamente se utiliza para la falla respiratoria hipoxémica refractaria. Es un tratamiento de rescate cuando hay refractariedad y se estima que la mortalidad es alta, ¿sí?
En ese caso solamente, se llama ECMO venoso, en ese caso solamente está reemplazando el pulmón. Esta configuración que les muestro, que es sacar sangre del sistema venoso sistémico, oxigenarla y ponerla en el sistema venoso arterial, se llama ECMO venoarterial. Se utiliza en choque cardiogénico refractario, también como herramienta de rescate. Es muy importante resaltarles a ustedes que choque va más allá de hipotensión. Si yo tengo una hipoperfusión severa, yo puedo tener un paciente que la presión arterial sea baja y no tener tanta hipoperfusión, como otro que tenga muy bajo gasto y esté muy cerrado y está muy hipoperfundido. Entonces, el ECMO arterial se utiliza en ese escenario, no en el escenario de la falla respiratoria. La falla respiratoria hipoxémica con frecuencia tiene un compromiso hemodinámico. Sin embargo, ese compromiso hemodinámico casi siempre se puede manejar solamente con el ECMO venoso. El ECMO arterial en un 90% de los casos se utiliza es como herramienta para la falla cardíaca avanzada, descompensada y el choque cardiogénico. ¿Sí? Bueno, pregunta otro panelista, ¿cuál es el rol del balón de contrapulsación? Entonces, a mí me gusta mucho el balón de contrapulsación aórtico. El balón de contrapulsación aórtico es un sistema que disminuye la poscarga del ventrículo izquierdo. Es un sistema de asistencia izquierda indirecto. ¿Sí? No funciona para todos los choques cardiogénicos. Si ustedes tienen un paciente que está con falla izquierda, pero no falla derecha, por ejemplo un isquémico, ¿sí? Uno cómo sabe hemodinámicamente que un paciente no tiene tanta falla derecha, porque un paciente que tenga choque cardiogénico por falla izquierda y el derecho no esté mal, va a tener hipertensión pulmonar. ¿Sí? Entonces los pacientes que tienen choque cardiogénico, hipoperfusión, mala función del ventrículo izquierdo, pero la presión pulmonar es alta, generalmente son muy buenos respondedores al balón de contrapulsación aórtico. Y ponemos balón de contrapulsación aórtico en ese escenario. Ahora, la potencia del ventrículo izquierdo no debe estar tan mala, debe ser idealmente más de 0,3. Si la potencia del ventrículo izquierdo está muy mala, el balón solamente puede funcionar ayudándole al izquierdo. El izquierdo no tiene ni cómo ni con ayuda, entonces no va a funcionar un balón. Ahora, si el izquierdo y el derecho están malos, o sea, el paciente tiene hipotensión sistémica, y además de eso, la presión pulmonar es normal o baja, esos pacientes el balón de contrapulsación aórtico no funciona. Cuando ponemos un ECMO, el balón de contrapulsación ayuda a mitigar este problema de la poscarga del ECMO venoarterial. Y por lo menos en la Petit Salpêtrière, que tienen mucha experiencia en ECMO, ellos han encontrado en su serie que cuando ponen ECMO más balón, tienen un pronóstico mejor que cuando ponen ECMO sin balón. Sí, lo que nosotros hacemos es que ponemos el paciente en ECMO, vamos a hemodinamia, medimos la presión de fin de diástole. Si la presión que hace el ventrículo es superior a la presión que hace el ECMO y está abriéndose la válvula aórtica, el balón de contrapulsación disminuye la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo aproximadamente 3 milímetros de mercurio. Pero si la presión que hace el ventrículo izquierdo está por debajo de la presión que está generando el ECMO en la aorta, la válvula aórtica no se abre. Y en ese caso el balón de contrapulsación no hace ningún beneficio. Me preguntan cuándo decido canulación central versus periférica en ECMO venoarterial. Nosotros siempre hacemos canulaciones periféricas en los pacientes que están en la unidad de cuidado intensivo, en urgencias o en hemodinamia. ¿Sí? Entonces, si nos llega un infarto agudo del miocardio, canulación periférica. Si nos llega un tromboembolismo pulmonar, canulación periférica. Si es un posoperatorio de cirugía cardíaca, el esternón está cerrado, ¿sí? Y hace un choque cardiogénico, esos son los peores pacientes para ECMO, canulación periférica. Nosotros solamente hacemos canulación central si el paciente está en cirugía cardíaca y no sale de bomba, y entonces lo sacamos con las cánulas con las que el paciente estaba en bomba. Ah, Cristian, hola Cristian. ¿Cuánto tiempo es necesario para soportar un shock refractario por un infarto agudo del miocardio revascularizado y para prever un soporte de mayor duración? Eso es muy variable, Cristian. Lo que a nosotros nos decían inicialmente es que el aturdimiento se resuelve rápidamente. En teoría, si tú tienes un paciente que hace isquemia, lo reperfundes y le pones el ECMO, en teoría a los 3 o 4 días deberías ver una recuperación de la contractilidad. Esto siempre es variable. Nosotros hemos tenido pacientes que llegan, por ejemplo, con infartos no reperfundidos, ¿sí? Y que llegan fuera de ventana y que están en choque cardiogénico y que requieren ECMO y que se reperfunden fuera de ventana. Y vemos que la función ventricular no cambia los primeros días y finalmente lo logramos sacar después de 10 días o 15 días. Entonces, yo creo que lo fundamental es, si tú tienes un paciente en choque cardiogénico y lo pones en ECMO venoarterial, tienes que estar seguro
que el ECMO es suficiente, o sea que estás deteniendo y revirtiendo la lesión orgánica, es el criterio principal. Y el segundo es que el ECMO es seguro para el corazón y el pulmón, y es que la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo sea buena, o sea menor de 20. Si tú tienes eso, tú puedes tener un paciente esperando la recuperación en ECMO arterial 1, 2, 3 semanas. Y hemos tenido pacientes 4 semanas o más a veces. Ahora, si eso no está así, si tú tienes una presión de fin de diástole muy alta en el ventrículo izquierdo, sí es mejor que te pases un sistema de asistencia ventricular. Otra cosa importante es que el ECMO arterial no solamente nos permite revertir la hipoperfusión, sino que el ECMO arterial nos permite iniciar la terapia que realmente funciona en falla cardíaca, que es la vasodilatación y beta-bloqueador. ¿Sí? Si nosotros tenemos un paciente choqueado con balón y 2 o 3 inotrópicos, nadie le va a poner un IECA y un beta-bloqueador. Pero si tú tienes un paciente en ECMO, ya no va a tener taquicardia, ya no va a tener hipotensión, entonces tú puedes hacer una puente a la titulación del manejo de falla. Y algunos pacientes de falla cardíaca crónica que se descompensan agudamente y que no estaban bien tratados de falla cardíaca antes, podemos usar el ECMO como puente a titulación de falla cardíaca y después salir bien. Andrés pregunta que la valoración cualitativa o cuantitativa de ecocardiografía en ECMO brinda algún elemento de consideración relevante para hacer pruebas de tolerancia a volumen. Bueno, una cosa importante, Andrés, con la ecocardiografía, es que la ecocardiografía es un elemento muy importante para evaluar la seguridad del ECMO, ¿sí? Y es estar seguro de que la válvula aórtica se está abriendo, que no se están formando coágulos dentro del ventrículo izquierdo. Es muy difícil con ecocardiografía estar seguro de cuánto es la presión de fin de diástole o estimarla. Porque si tú tienes mucha disfunción diastólica, puedes tener un ventrículo que no esté tan grande y tener... Nosotros hemos visto pacientes de 45 de fin de diástole con ventrículos que no están dilatados. Y hemos visto ventrículos dilatados con fines de diástole de 20. Entonces siempre hay que complementarse con lo hemodinámico. El retiro del ECMO se orienta mucho con la ecocardiografía. A la medida que va aumentando la eyección, y eso se cuantifica con el BTI aórtico, y si esa eyección es suficiente, si los volúmenes sistólicos están por encima de 40 mililitros, y eso ocurre cuando el BTI es mayor de 13, de 13 centímetros, los volúmenes sistólicos son casi siempre por encima de 40 mililitros, es seguro sacar el ECMO. De Alejandro Escobar, ¿cómo manejan la isquemia de la extremidad canulada? Entonces, nosotros cómo hacemos la canulación? Nosotros la hacemos percutánea, guiada por ecografía. Y nosotros tratamos de poner los ECMOs cuando los pacientes no están hipotensos, ¿sí? Cuando están hipoperfundidos, pero eso es una historia completamente diferente si usted pone un paciente que está refractario, con hipoperfusión, con las PVCs altas, con las saturaciones venosas bajas, pero no está hipotenso, está sin intubar, y usted le pone un ECMO, eso es muy diferente si usted lo tiene intubado, choqueado con un montón de inotrópicos. ¿Qué hacemos en los pacientes? Entonces, en ecografía les ponemos una cánula en la arteria femoral común. Entonces, la arteria femoral, debajo de la ingle, se bifurca más o menos 1 o 1,5 centímetros por debajo de la ingle en la superficial y la profunda. ¿Sí? Entonces, con mucha frecuencia, cuando uno entra a ciegas, puede canular la superficial. Y si uno canula la femoral superficial, queda en isquemia la pierna. Toda la sangre de la pierna va por la femoral superficial. Cuando uno canula la común, entonces la sangre puede venir por colaterales a la profunda y perfundir la superficial. Eso es muy importante. Lo otro que nosotros hacemos es que si entramos temprano, ponemos cánulas más pequeñas para dar menos flujo. Entonces, si el paciente no está hipotenso, le ponemos una cánula 15 French, por encima de la bifurcación, al menos 1 centímetro por encima de la bifurcación. Y eso nos da menos de 10% de isquemia. Lo otro que hacemos es cómo evaluamos la isquemia. Entonces, con el paciente vestido y canulado, nosotros en el tercio medio de la pierna vemos la femoral superficial. Ahí se ve un círculo que es la vena femoral, y se ve otro círculo encima que es la arteria femoral superficial, en el tercio medio de la pierna, en la cara interna. Y entonces comprimimos con el transductor, y si tenemos buena presión en la arteria femoral superficial, se colapsa la vena, pero sigue abierta la arteria. ¿Sí? Y entonces ahí sabemos que no necesitamos poner una perfusión anterora selectiva. Cuando nosotros hacemos la compresión y ambas vasos se comprimen al tiempo, sabemos que la presión del sistema arterial es muy baja. Entonces ahí, guiados por ecografía, canalizamos la arteria femoral superficial con un sistema pues, de micropunción, y por ahí pasamos un introductor 8 French, y por ahí le damos perfusión anterora. Muy importante que el ECMO seguro es que el corazón no esté con presiones de fin de diástole mayores de 20,
y que la pierna no esté hipoperfundida, porque yo no he podido sacar a la casa vivo nunca un paciente que hemos tenido que hacer fasciotomía o amputación. La indicación de retiro del ECMO, pues es cuando uno puede tener una circulación suficiente, o sea, un índice cardíaco adecuado, con una presión de llenado aceptable, o sea, una PVC menor de 15, una presión de cuña menor de 20, una frecuencia cardíaca aceptable, o sea, con una frecuencia cardíaca menor de 100, un soporte inotrópico que sea adecuado, y entonces si uno tiene eso, un índice cardíaco bueno, con unas presiones de llenado buenas, y con un soporte, así tenga soporte inotrópico, se llama un Intermax 3, que es estable en inotrópicos, es una condición segura y estable, y ahí uno lo puede sacar de ECMO a una condición segura y estable. Si el paciente está con un índice cardíaco normal, pero necesita presiones de llenado altas o frecuencias cardíacas muy altas, quiere decir que el volumen sistólico es muy bajo y va a salir en una condición de Intermax 2. Entonces lo vamos a poder sacar de ECMO, pero el paciente no va a salir vivo del hospital. A ver, Cristian pregunta aquí, ¿justificaría mantener ECMO arterial cuando se agrega compromiso respiratorio y hay mejoría cardíaca o pensarías en ECMO venoso? Bueno, este tema es muy extenso y cuando los pacientes tienen presiones de, por ejemplo, un paciente que está infartado, llega isquémico con muy mala función ventricular o uno lo pone en ECMO muy choqueado, abre la circulación coronaria y en ese momento uno puede tener presiones de llenado del ventrículo izquierdo muy altas y hacer un edema pulmonar terrible. Y a medida que el corazón se reperfunde, comienza a eyectar, pero va a tener el pulmón en edema y va a eyectar sangre hipoxémica. Y eso va a producir una hipoxemia proximal, que se llama un síndrome de Arlequín. Nosotros eso normalmente lo que hacemos es que cuando tenemos el corazón recuperándose y el pulmón malo y el problema primario fue el corazón, ponemos el ECMO arterial con una cánula yugular y no una cánula femoral. Y eso nos permite no tener tanta hipoxemia. Es un concepto que no alcanzo a explicar aquí, pero esa es nuestra aproximación. ¿Sí? Si el paciente lo que tiene es una enfermedad pulmonar primaria y ha tenido compromiso hemodinámico secundario, hacemos una mezcla entre venoarterial y venovenoso. ¿A qué nivel queda la punta de las cánulas en el ECMO vea periférico femoral? Entonces, la cánula venosa debe quedar dentro de la aurícula derecha, más alta que la canulación del ECMO venovenoso, que normalmente queda en la cava superior llegando a la aurícula derecha. Esta debe quedar en el cuerpo de la aurícula derecha. Y la punta de la cánula arterial, nosotros tratamos de que no quede dentro de la aorta, sino que quede cerca a la bifurcación de la ilíaca común en la hipogástrica y la ilíaca externa, porque la perfusión de la pierna va a venir colateral por la hipogástrica. Entonces, si uno mete mucho la cánula y la punta y queda la cánula obstruyendo la hipogástrica, uno también va a poder tener hipoperfusión de la pierna. El doctor Zuleta, ¿qué beneficio tendría el Impella sobre el ECMO? Bueno, estas son herramientas, ahora hay muchas herramientas, a ver si no las tengamos en Colombia. Entonces, si tú quieres tener un buen gasto cardíaco y tener el corazón en una condición de descarga y de baja presión dentro del corazón, y tú solamente tienes un problema al ventrículo izquierdo, no tienes hipoxemia ni tienes falla derecha, tú puedes poner un aparato que se llama un Impella, ¿sí? Ahora, si el problema del choque cardiogénico, el Impella que tienes que poner es de 4 litros o 5 litros, que todavía creo que no están en Colombia. En esa condición el Impella es un muy buen elemento. Ahora, eso no ocurre con tanta frecuencia. Si tienes falla derecha y tienes hipoxemia, un Impella solo no te va a servir. Cuando uno tiene un choque profundo, realmente la mejor herramienta es combinar el ECMO, o lo que se ha visto, es combinar el ECMO con el Impella. El ECMO, que provee perfusión sistémica independientemente de si hay falla derecha o no, y el Impella, que comprime el ventrículo izquierdo y quita la edema pulmonar. Eso, sin embargo, es bastante costoso, porque un Impella es muchísimo más costoso que un ECMO. ¿Qué va a hacer en casos de edema pulmonar? Bueno, lo más importante si tú tienes un edema pulmonar en ECMO es que estés seguro de que la presión de fin de diástole no sea la causa. Si tú tienes un ECMO arterial y tienes una fin de diástole de 40, pues ni el PIB ni nada de eso te va a quitar el problema que es la hipertensión venosa pulmonar. Uno tiene que documentar eso en hemodinamia y hacer manejo para eso. No es más complejo de lo que alcanzo a explicar aquí, pero lo que nosotros hacemos es vasodilatar el paciente, disminuir al máximo el volumen circulante efectivo. Si eso no es suficiente y la presión de fin de diástole sigue sobre 20, pues se puede hacer una atrioseptostomía. Ahora, si el corazón no tiene contractilidad para defenderse del ECMO, realmente el paso más seguro es pasarle lo más pronto posible una asistencia ventricular izquierda.
Ahora, si el ECMO no logra que el corazón recupere la contractilidad, entonces lo que hay es que reemplazar el corazón. Entonces, si el paciente está en ECMO, no tiene disfunción orgánica, el corazón no se recupera, pero nosotros somos capaces de tenerlo extubado y comiendo, nosotros los trasplantamos desde el ECMO. Si la presión de fin de diástole en ECMO es alta y hace edema pulmonar, nosotros lo que hacemos es que lo pasamos de ECMO a una asistencia ventricular con Levitronics. ¿Sí? Y en el Levitronics, pues entonces le hacemos un puente de trasplante, o le hacemos un puente, y si está contraindicado el trasplante, o es muy difícil conseguir un donante, entonces le ponemos un HeartMate, un corazón artificial. Pacientes de shock cardiogénico postcardiotomía. Bueno, el peor escenario que hay para el ECMO venoarterial es el postcardiotomía. ¿Sí? Si ustedes tienen un paciente que va a cirugía cardíaca y tiene 20% de fracción de eyección preoperatoria, insuficiencia mitral más enfermedad coronaria, pues ese paciente tiene el corazón ya malo. Y si ese paciente salió de bomba con un Intermax 1-2, ¿sí? Ese paciente está muy mal. El peor escenario es que ustedes tengan un paciente de esos que lo sacan de bomba con 3 inotrópicos y vasoconstrictor y balón de contrapulsación aórtico y que el anestesiólogo les dice, no, pero no, es que el índice cardíaco está en 2.4. Resulta que tiene 2.4 de índice cardíaco con 120 de frecuencia cardíaca, o sea, el volumen sistólico es bajitico, y con una presión de fin de diástole de 20 de cuña y 16 o 18 de PS. Ese paciente a las 6 horas va a estar acidótico, lactoacidótico, hipotenso. Si ustedes ponen el paciente en ECMO, se les mueren todos. Nunca pongan un paciente en ECMO así. Si el paciente entra a cirugía cardíaca con alto riesgo de salir mal de bomba, hay que ser proactivos y evaluar si ese paciente puede ir a un trasplante. Y si puede ir a un trasplante, entonces si no sale bien de bomba, ponerlo desde la bomba a un ECMO sin que el paciente sufra. Y si la fin de diástole es muy alta como para que sea solo ECMO, entonces sacarlo de bomba a una asistencia izquierda con Levitronics para que el paciente no sufra y ver ahí después si se puede trasplantar. Bueno, aquí me preguntan el Eolia. El Eolia es ECMO venovenoso. Y es un estudio que salió hace poco, es un estudio muy interesante, muy bien hecho. Y que pues es difícil de interpretar aquí. Pero pues digamos que lo que muestra el Eolia es que no, la manera como se diseñó el estudio era para demostrar una disminución de la mortalidad del 20%, estimando una mortalidad en el grupo control del 60%. No demostró estadísticamente significativa esa disminución de mortalidad. La disminución de mortalidad de la Eolia fue como del 13% en beneficio del ECMO venovenoso. Entonces, para esa prueba de hipótesis no fue significativo. Sin embargo, los pacientes que fueron a ECMO se murieron menos que el grupo control, significativamente tuvieron menos disfunción multiorgánica. Los pacientes del grupo control, a pesar de que manejaron perfectamente la ventilación, un 30% hizo un estado de hipoxemia refractaria severa con riesgo de muerte alto, que ellos de todas maneras los pusieron en ECMO ya refractarios. Y eso se murieron el 58%. Entonces lo que Eolia muestra claramente es que si se va a poner en ECMO un paciente, hay que ponerlo temprano y no tarde. Porque si uno lo pone tarde, pues la mortalidad va a ser el doble. ¿Cómo se controla la anticoagulación? Esos son temas también muy extensos, pero nosotros en general ponemos heparina no fraccionada a 10 unidades por kilo cuando el paciente no está sangrando unas 6-8 horas después de que lo hemos canulado. Si es un infarto, se la ponemos antes para que no haga trombos en el ventrículo y lo manejamos con un PTT de alrededor de 45 segundos. Si tienen STEN, entonces le dejamos la dosis de antiagregación y manejamos un PTT de alrededor de 40 segundos, 35-40 segundos. Catéter de Swan-Ganz permite realmente evaluar presión de diástole del ventrículo izquierdo. Bueno, si ustedes tienen un catéter Swan-Ganz, les sirve mucho. Porque ustedes con eso pueden medir una cuña, ¿sí? O la diastólica. Si uno tiene un Swan-Ganz y un paciente en ECMO, uno debe tener una diastólica pulmonar menor de 25. Si uno tiene más de 25 diastólica pulmonar, quiere decir que uno está seguramente teniendo una cuña muy alta. Ahora, si uno tiene un Swan-Ganz, puede o ponerle el Swan-Ganz o llevarlo a hemodinamia. Los adultos que hacen choque cardiogénico, el 60% es isquémico. Entonces, nosotros, el paciente que haga choque cardiogénico adulto, va para hemodinamia. Vemos si es isquémico, si no es isquémico. Si no es isquémico y es agudo, vemos en una biopsia si tiene miocarditis. Si es crónico o es agudo, vemos qué presión de fin de diástole tiene y ahí en hemodinamia manejamos el ECMO y la vasodilatación para conseguir un sistema seguro. Y si no lo logramos conseguir, le hacemos una troceptostomía y lo planeamos para cirugía. Entonces, pues el Swan-Ganz sirve y si no, una hemodinamia. El tiempo de alerta de ECMO y la decisión de canular.
Entonces yo creo que una cosa que hemos aprendido con los años es que los pacientes que nosotros ponemos, que están hipoperfundidos o se están subiendo el lactato, esos pacientes están taquicárdicos, están con la PVC alta, no están hipotensos todavía, están con inotrópicos pero no responden al inotrópico y siguen con PVCs altas, siguen haciendo saturaciones venosas bajas, siguen taquicárdicos, ¿sí? Y todavía no están hipotensos, con anestesia local los ponemos en ECMO, van muy bien, ¿sí? No hay que intubarlos, van muy bien. Pero si el paciente ya está intubado, ya está hipotenso, ya tiene balón de contrapulación, ya tiene vasoconstrictores, es muchísimo más difícil, una mortalidad mucho más alta. Entonces, creo que la decisión de canularlo idealmente debe ocurrir antes de que haya hipotensión arterial sistémica. ECMO en trasplante pulmonar por hipertensión pulmonar severa. Nosotros no hacemos trasplante pulmonar en Bucaramanga. Entonces, yo realmente no tengo ninguna experiencia en eso, ¿sí? Los pacientes que van a trasplante pulmonar por hipertensión pulmonar son pacientes complejos y en general se soportan con ECMO arterial mientras el ventrículo izquierdo crece y se adapta al aumento del flujo pulmonar. Los pacientes cuya indicación no es hipertensión pulmonar y hacen hipertensión pulmonar en posoperatorio generalmente es por disfunción primaria del injerto, ¿sí? Pero pues como les digo, yo no tengo experiencia en eso. A ver, por acá hay otra. Entiendo que las mejores indicaciones de ECMO son como usted lo explicó, que pueda reversibilizar el estado de alteración y la contractilidad. Pero al entrar en ECMO se pone a luchar el corazón por esta situación. Tenía entendido que era también para poner a descansar el corazón. Bueno, está mal entendido y eso es un malentendido generalizado. Todo el mundo piensa que el ECMO pone a descansar el corazón y no. El ECMO no pone a descansar el corazón. El ECMO normaliza la perfusión sistémica. Pero si el corazón tiene mala contractilidad, el ECMO le pone más trabajo al corazón. Y entonces nosotros tenemos que hacer proactivamente, conociendo la fisiología de la interacción entre el corazón y el ECMO, ajustar los parámetros hemodinámicos para que el ECMO produzca la menor sobrecarga de trabajo del corazón posible, ¿sí? Y eso, como les digo, es fácil únicamente si la contractilidad se va a recuperar o si el paciente no estaba hipotenso cuando se puso un ECMO. Si no, hay cosas que sí ponen a descansar el corazón, por ejemplo el Impela, por ejemplo una asistencia ventricular izquierda, eso sí disminuye el trabajo cardíaco. Y son situaciones que ponen a descansar el corazón. A ver, ¿qué más? Muchas gracias. Bueno, nos felicitan por lo del Centro de Excelencia, categoría Gold de ELSOS. Muchas gracias, ha sido un trabajo de todo el equipo. Pacientes con shock cardiogénico post circulación extracorpórea, ¿en qué momento determina la colocación del ECMO? Entonces, eso pues también es un universo muy grande de pacientes. Muchas veces los pacientes en shock cardiogénico post cardiotomía, la falla es del ventrículo derecho. Y esos pacientes con frecuencia se confunden con vasoplegia. ¿Por qué? Porque el derecho falla, el izquierdo se precarga mal, entonces hay disminución de la precarga al izquierdo y eso va a hacer que el izquierdo se ponga pequeño, pero la precarga al izquierdo no va a cambiar la contractilidad. Entonces lo que vamos a ver es un paciente taquicárdico hipotenso con un eco con una fracción de eyección izquierda normal. Y entonces nos van a decir, el problema no es el corazón. Y la PVC va a estar en 14, entonces le ponemos líquido para llenar el izquierdo. Tenemos al final 20 PVC y el izquierdo contrayéndose bien, hipotensión y taquicardia. Eso es falla derecha, no vasoplegia. La vasoplegia no debe fisiológicamente aumentar la PVC. Si la PVC está alta, es que está dañado el derecho. Y en ese caso, el ECMO es una excelente herramienta. Uno no necesita saber nada de fisiología para que un ECMO sea seguro en una falla derecha. Ahora, por ejemplo, eso ocurre con mucha frecuencia en el trasplante. Entonces, la falla del injerto post-trasplante casi siempre es falla derecha y el ECMO es muy bien tolerado, da muy bien. Ahora, si el paciente tenía malo el izquierdo, es otra historia. Ahí lo ideal sería, si no sale bien de bomba, ponerlo en ECMO. Si ya el paciente tenía el izquierdo malo, sale regular de bomba y se deteriora en la UCI hasta que se pone malo y para y se choquea, ese paciente va muy mal y yo creo que ya no valdría la pena ponerlo en ECMO. Bueno, yo creo que ya son como las 8:42. Muchas Muchísimas gracias a gracias. las personas que participaron. Espero que haya sido de utilidad el webinar y por acá en Bucaramanga a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor Salazar, por su magistral presentación y recordarles también a las personas que no alcanzaron a ver
esta increíble presentación. Lo pueden revisar en la página Ah, de Facebook de la puedo. sociedad. Hola. Es que aquí encontré Sí, una cosa que dice preguntas y respuestas y no las había visto. Entonces voy a responder ok. unas preguntas. Qué pena con ustedes. Entonces, ¿en qué casos que el ECMO es limitado? Sí, el ECMO es una herramienta limitada en el choque cardiogénico y uno para ponerlo de manera segura tiene que ser muy oportuno y saber bastante. ¿En qué casos el ECMO yo creo que es muy útil? En el choque cardiogénico isquémico, que es la causa más frecuente de shock. Y yo creo que eso en conjunto con una revascularización oportuna, ¿sí? Y bien hecha, puede hacer que los pacientes que tienen choque cardiogénico isquémico tengan mejor sobrevida y creo que es el mejor escenario. También es un escenario es muy bueno en los pacientes que tienen cardiopatías inflamatorias como la miocarditis fulminante viral, como el Chagas agudo, como la como el rechazo del trasplante cardíaco. También es muy útil cuando el mecanismo de falla es la falla derecha. De Federico Núñez, un saludo. ¿Qué parámetro utiliza para definir en un paciente de ECMO arterial si requiere drenaje de la cabeza izquierda? La presión de fin de diástole. Si la presión de fin de diástole uno no la puede bajar, ahora uno puede tener el paciente hipervolémico y uno bajar la presión de fin de diástole 35-25. Si está hipervolémico, uno lo filtra y después queda en menos de 20. Sí, pero si el paciente no está hipervolémico y uno tiene más de 25 de presión de fin de diástole, esto hay que drenarlo. Si uno espera que la contractilidad se recupere, como por ejemplo en una isquémica, en una inflamatoria, uno puede hacer una triceptostomía. Pero si es una falla cardíaca crónica agudamente agudizada, lo pasaría a una asistencia ventricular izquierda. Bueno, el rol del perfusionista. Los perfusionistas fueron los que iniciaron nuestro equipo de ECMO y son los que coordinan el equipo de ECMO. Nuestro equipo de ECMO está fundamentalmente hecho por enfermeras, médicos y perfusionistas, y el rol del perfusionista es la coordinación del grupo de perfusión. Bueno, ¿en qué pacientes? Bueno, ya son preguntas como que me demoraría más, pero les agradezco a todos la participación y bueno, espero que en una oportunidad posterior pueda acompañarlos nuevamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Feliz noche. Bueno, gracias.